Para conversar de esto estamos con Matías Wöger, senador. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal, Quique? Muy buenos días. Felicitaciones por los estudios nuevos, Gracias, espectaculares. gracias. Así que encantado de estar acá bien temprano con un buen café. Oiga, expliquemos con Pere Manzana en qué consiste el cambio, la nueva ley que está a puertas de, esperemos, está a puertas de ser decretada ley de las sociedades anónimas deportivas profesionales. ¿Cómo funciona hoy día el sistema y cómo proponen que funcione de aquí en adelante si la ley es aprobada? La ley de sociedades anónimas deportivas, como tú sabes, fue promulgada el año 2005, cumplió 20 años. Yo creo que fue un avance en su momento. Los propios futbolistas te dicen, bueno, por lo menos ahora en general se pagan los sueldos, claro. Hay un directorio responsable con su patrimonio personal del cumplimiento de las obligaciones, pero quedaron muchas grietas. Curiosamente lo conversé el otro día con el presidente Frey en el cambio de mando. Hincha de la U. Gran hincha de la U. Y que estuvo en la génesis de la actual ley, porque hoy día el tema de la multipropiedad, ¿no? Esto que un empresario pueda ser dueño de varios clubes. Que el anti espíritu deportivo. Claro, porque hay un principio, como decía Jaime Pizarro, de integridad deportiva. Claro. Clubes que compiten entre sí no pueden tener el mismo dueño por definición. Ahora son palos blancos, pero sí, ese es el problema. Ya. Sin que eso sea transparente. Porque, por ejemplo, el caso del señor Villegas, él dice, sí, yo soy dueño de San Luis y Limache porque la ley me lo permite. Porque se prohíbe la multipropiedad respecto a la misma división y además se permite hasta un 5%. Entonces una grieta a través de la cual se coló la multipropiedad. Pero respecto de otros clubes, es un secreto a voces que hay empresarios que participan a través de testaferro, de palos blancos, en más de una sociedad anónima deportiva. Y además representantes, agentes de jugadores, sobre todo extranjeros, y lo digo porque hay una asociación de representantes de jugadores que se manifestó a favor de este proyecto, pero que llegan y se hacen dueños de clubes. Y eso está prohibido actualmente, ¿no? Eso lo prohíbe la FIFA, pero no se ha fiscalizado por la NFP. Entonces, y terminan siendo dueños de la selección chilena indirectamente, porque al no estar separada la NFP de la federación, esos representantes no solamente son dueños de clubes chilenos, sino que terminan teniendo injerencia en la selección. Ya, ¿no? a ese punto me interesa, detengámonos ahí. Hoy día, los clubes que están en la ANFP son dueños de la selección chilena, de los derechos de televisivos, de todo, del merchandising, todo. En otros países es distinto. ¿Cómo funciona en otros países? En España entiendo que es distinto. ¿Y cómo funcionaría en Chile? ¿Quién sería ahora quien gestiona la selección chilena? España, que es el país que estamos viendo como modelo, tiene una ley del deporte aprobada por el año 2022. Por supuesto que nadie los acusó que van a recurrir a la FIFA porque estaban teniendo injerencia, como nos amenazaron en Chile. España, a través del Parlamento, aprobó una ley del deporte el año 2022 que establece una separación entre la liga profesional española, que es una de las más exitosas del mundo, con excedentes, con buena formación de jugadores, valorización de la cantera, seguridad, infraestructura, etcétera, separada de la Real Federación Española de Fútbol. Obviamente organizan campeonatos de forma conjunta, pero tienen cabezas distintas, ¿no? Esto Pablo Milad se comprometió a hacerlo en su campaña de presidente de la NFP. Y Fernando Aguad, que era el otro candidato, también. Entiendo que Lorenzo Antillo también. Todos los candidatos. Y cuando fue al Senado, Pablo Milad, el año 2023, dijo, vamos a hacer eso. Y estamos trabajando en una reforma de estatutos con la FIFA para que hayan dos presidentes, dijo, uno de la federación y otro de la NFP, y estamos de acuerdo con que la NFP sea una sociedad anónima que pueda ser fiscalizada por la Comisión de Mercados Financieros y por la UAF, por la Unidad de Análisis Financiero. Bueno, y curiosamente, cuando nosotros lo aprobamos en la ley, ellos critican estas modificaciones con carta al Mercurio y con un lobby y presiones sobre cada uno de los senadores y diputados que ha sido realmente desatado en los últimos días. Y la federación, perdón, ¿a quién reporta el presidente de la federación? ¿Cómo se elige? Porque en el otro lado te lo tengo más claro, los clubes eligen a el presidente de la NFP, pero por el otro lado que la selección chilena es como una cosa extraña, es como muy pública, pero que no le reporta a nadie.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque curiosamente, y a pesar del principio de igualdad ante la ley, el fútbol es el único deporte que no está adscrito a la ley de federaciones. En Chile se aprobó, Quique, una ley de federaciones deportivas de iniciativa de la ex senadora Soledad Alvear, de Hernán Larraín en su momento, y Sergio Jadue se paró y dijo, no, con el fútbol no, porque si no, no vamos a poder hacer la Copa América. Bueno, todos sabemos lo que ocurrió. No vamos a poder hacer varias cosas más. Bueno, y después nosotros aprobamos la modificación a la ley de federaciones deportivas y se le dijo a todas las federaciones deportivas que para recibir recursos públicos tienen que adscribirse a la nueva ley. ¿Por qué? Porque la ley de federaciones obliga a auditar los balances y eso va a ser muy bueno porque la Federación de Fútbol de Chile va a poder recibir más recursos para el fútbol joven, para el fútbol femenino de manera transparente. Y eso es algo que el Consejo de Presidentes no quiere, porque por primera vez la federación va a estar más fiscalizada. Hubo un tiempo en que no podían auditar, no querían ni siquiera auditar sus balances. Bueno, ¿y cómo se financia la federación? ¿Cómo se elige? ¿Cómo se elige? Hoy día está compuesta paritariamente por el fútbol profesional y por el fútbol amateur. La ANFA. Eso va a seguir así. Ya. Nosotros no vamos a tener, obviamente, injerencia en cómo el fútbol elige su representante y va a continuar siendo la ANFA y el fútbol profesional. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros establecemos que es incompatible ser al mismo tiempo dirigente de la nueva liga profesional que va a agrupar a los clubes, a las sociedades anónimas deportivas, a las organizaciones deportivas de base respecto de la federación, que va a tener distintos derechos. ¿Cómo se financia esa federación? Bueno, derechos televisivos. Derechos televisivos de la selección, merchandising, que obviamente tiene que ser comercializados por esa federación. Y ahí viene el problema con la NFP. Y además van a poder recibir recursos públicos de manera directa y transparente. ¿Por qué digo, Quique, de manera directa y transparente? Porque hoy día el fútbol ha recibido estos últimos 20 años cuantiosos recursos públicos de infraestructura, de construcción. Claro, los estadios son municipales. De seguridad. Hoy día la inversión que hace el Estado en seguridad, más allá que ahora estamos haciendo responsable a los dirigentes de las cuestiones de seguridad. Y por eso es tan importante también, y el tercer elemento de la ley, conocer los beneficiarios finales, quiénes son los dueños de los clubes. Tú como hincha de la U vas a poder saber por fin quién es el verdadero dueño de la U. Que hoy día no lo sé. Exactamente. Tengo sospechas, que no las voy a dar porque no tengo pruebas, pero no sé quiénes son los dueños de la U. Bueno, ahora lo vas a saber. ¿Sabes por qué? Porque incluso estamos creando un delito. El que entregue información falsa e incompleta respecto de quiénes son los beneficiarios finales, dueños de los clubes, va a cometer un delito. La liga y los clubes van a estar obligados a informar periódicamente de quiénes son sus beneficiarios finales. Esta ley es tan moderna, tan modelo en América Latina, que nos adelantamos a la ley de beneficiarios finales que se está discutiendo en la Comisión de Hacienda. Y lo estamos haciendo por primera vez respecto al deporte profesional. Y la NFP se financia con lo que aportan los clubes. Chao selección, chao merchandising, chao derechos televisivos de la selección, que es harta plata. Ahora no tanto por el problema que tiene de calidad la selección, pero es harta plata. Bueno, ellos tienen derecho televisivo a los partidos. Yo sostengo, Quique, canal de fútbol. Y lo dije esta semana en una entrevista en el Diario Financiero, que con esta ley los clubes van a tener más recursos, pero se van a administrar de manera más transparente. No solo porque vamos a saber quiénes son los dueños de los clubes. Hay muchos empresarios que les gusta el fútbol, igual que tú y yo, y me dicen, Matías, yo ni loco voy a invertir en el fútbol si tengo que competir contra un equipo manejado por representantes o que no son los dueños. O que está adscrito a una corporación, que es la NFP del siglo XX, que nadie fiscaliza. Obviamente yo voy a invertir si esa liga de la que vamos a formar parte es fiscalizada por la Comisión de Mercados Financieros, si no hay multipropiedad, si no hay agentes chantas que vienen de otros países y terminan siendo dueños de los clubes, o los factoring. Hoy día los factoring le prestan plata a los clubes no les pagan y le dicen, no se preocupe, yo capitalizo mi acreencia y termino siendo dueño del club, y de varios clubes. Y mueven jugadores ahí, cobran comisiones a los jugadores y se quedan con plata, un negocio y eso redondo. Se llama competencia desleal. Y por eso nos interesa que la Comisión de Mercado Financiero. Entonces yo creo que los clubes van a tener más plata, no solamente producto de los
comercialización del canal del fútbol, del sport en este caso, sino que porque al haber una liga más transparente, más competitiva, se va a fortalecer el trabajo en divisiones inferiores, en infraestructura, y va a haber mucho más gente interesada en invertir, como ocurrió en España, como ocurrió en Inglaterra, que hizo este mismo proceso el año 92 cuando separó la Premier League de la Federación y de la selección. Estamos conversando con Matías Walker, senador, estamos conversando de la ley de sociedad anónima. ¿Usted cree que esta ley, o sea, este proyecto va a ser ley al final? Yo espero que sí. El martes estoy invitado a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Yo le dije a su presidente, Marco Solantay, conversé con varios diputados. Hijo de José Solantay, entrenador. Hijo de José Solantay, que no tengo ningún problema en ir a explicar cuáles fueron los cambios. Efectivamente, nuestro proyecto estuvo 8 años atrapado en el Senado. ¿Por qué lo citan ahora a explicar si ya está explicado todo? Ha sido un debate bastante público, pero yo no tengo ¿No ningún es manera problema. de trabar el proyecto? Yo espero que no, porque dijeron que iban a destinar solo una sesión a escuchar. Ya. Entiendo que voy a exponer yo y Pablo Milat, como presidente de la AFP. Espero que escuchen al CIFUP. La carta de los presidentes dice, escuchen a la gente del fútbol. Y yo digo, bueno, el CIFUP, el sindicato futbolista, ¿no es gente del fútbol? Fernando Cordero, vicepresidente, Luis Marín, futbolista, ¿no son gente del fútbol? Jaime Pizarro, ¿acaso no es gente del fútbol? Fue capitán de la selección chilena, fue campeón de América. Entonces ha habido mucha soberbia también en esta posición de algunos presidentes de clubes. Y yo espero que el miércoles de la próxima semana, Quique, esto se vote en sala, respetando la suma urgencia que le puso la ministra Natalia Ducó. Yo quiero agradecerle a la ministra Natalia Ducó, porque yo sé que ha recibido muchas presiones también. Al subsecretario Andrés Otero, que conoce este proyecto, es periodista igual que Claro. usted, fue subsecretario de Deporte del gobierno del presidente Peña. Él fue gerente de la Federación de Tenis y tuvo una muy buena gestión, o sea, sabe que estas cosas pueden funcionar. Y por supuesto agradezco al presidente Kast. Yo creo que el único tema que ha estado de acuerdo el presidente Boric y el presidente Kast En la es ley este proyecto. Claro, los dos Porque hinchas de la Católica. Los dos, además, es una virtud eso, por cierto, y los dos le pusieron suma urgencia, discusión inmediata al caso del presidente Boric, suma urgencia al caso del presidente Kast, insisto, a pesar de todas las presiones, y eso yo lo valoro mucho. Oye, estaba reporteando para este tema, para esta entrevista con periodistas deportivos amigos, y me contaban que hubo una movida esta semana en una intentona de un grupo de dirigentes de poner, de como imponer los nombres que querían a la federación de parte del fútbol profesional, y que se armó una hipótesis que estaban tratando de instalar un presidente de federación con un presidente de la NFP más o menos afines para que las cosas cambien, pero no cambien tanto. Así es. Nosotros obviamente no vamos a tener injerencia en cuáles son los nombres que van a la federación. Entiendo que ya la federación mandó un borrador de estatuto donde viene separada la federación de la liga. Entonces es curioso, porque cuando nosotros queremos hacerlo en la ley, ellos se oponen. Entiendo que ese consejo de presidentes, por lo que reportó la tercera, fue a grito limpio, fue a garabato Totalmente limpio, con amenazas. Bueno, me dicen que fue mucho peor, además de lo que reportaron algunos medios de comunicación, y eso habla de esta crisis. O sea, eso habla de... Porque también hay buenos dirigentes, que se meten la plata en el bolsillo, que invierten en divisiones inferiores, y yo llamo a esos buenos dirigentes a ver este proyecto como una oportunidad y no como una amenaza. Ahora, lo particular es que el proveedor de masa crítica, de mano de obra profesional de calidad, son los clubes para la federación, porque la federación tiene que nominar a los seleccionados a partir de esos clubes, cuando son chilenos, por cierto, muchos están en el extranjero, la mayoría, pero tiene que haber una conversación ahí virtuosa, me imagino. Por supuesto, porque además, ¿qué más valorización de los activos de la sociedad anónima deportiva, que son los derechos federativos y económicos de sus jugadores formados, que te llaman a un jugador a la selección chilena? Claro, pero los representantes eso... Exactamente. Porque no les conviene invertir en cabros chicos, les conviene Exactamente. mover a sus jugadores. Y menos si los representantes son extranjeros. ¿Qué les importa a la selección Nada. chilena? Entonces, por eso es tan importante hacer esta separación. Aníbal Mosa decía el otro día, oye, pero nosotros invertimos en los jugadores y nos tienen que compensar porque después los llama a la selección. Bueno, eso valoriza precisamente Claro. el pase de los jugadores y gracias a eso
Colo-Colo ha Vendió a Lucas vendido Cepeda ahora. a muy buen precio, por ejemplo, a Lucas Cepeda, que es un jugador extraordinario, y a otros muchos jugadores gracias a la formación, porque además los derechos de formación están regulados por la FIFA, el mecanismo de solidaridad. Ahora, por ejemplo, Gonzalo Tapia fue vendido de River Plate a Sao Paulo y Universidad Católica recibió el pago de los derechos de formativo, el mecanismo de Marcelino solidaridad. Núñez. Eso está regulado. Y si yo soy dirigente de un club, digo, bueno, pucha, qué orgullo que llamen a un jugador mío que formé en mi club a la selección, pero además eso va a valorizar mi activo, ¿no? Y voy a tener una retribución por esa formación. Me pregunta un futbolero acá, Juan Pinturán y Quilín, ¿son de la NFP o de la Federación? Nosotros estamos dando un plazo de 18 meses a todas las instituciones para que puedan adecuar su estatuto. O sea, por ejemplo, si hay activos, ¿no? El caso de Quilino, Juan Pinto Durán, que hoy día son de propiedad de la NFP, vale decir, de la liga, de los clubes que tienen que traspasarse a la federación, ellos van a tener un plazo de 18 meses para hacerlo. ¿Y les pagan? Bueno, eso tendrán que Porque ellos verlo pueden considerar una ellos. especie de expropiación. Es que nosotros no vamos a regular, eso está en las normas generales. Obviamente que si hay una propiedad respecto de la liga y la federación tiene que pagarlo, eso lo valorizará el vendedor de acuerdo a las reglas generales. Nosotros no nos vamos a meter en eso, no nos vamos a meter en los ascensos y descensos. Algunos decían, oye, ¿por qué esto va a ser una sociedad anónima? La liga, ¿no? Lo que es la NFP. Obvio, porque tiene que ser fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero, por la UAF y porque además son instituciones que ejecutan actos de comercio. Entonces, obviamente son sociedades anónimas. Nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con los descensos y descensos? Eso lo van a regular ellos en los estatutos, conforme al principio de autonomía de los cuerpos intermedios que está en la Constitución. Lo mismo respecto a la valorización de los activos. Estamos dándoles un plazo de 18 meses. Y curiosamente, ellos consideran que es poco, un plazo de 1 año y medio. O sea, en el mejor de los casos, si la Cámara de Diputados, Quique, aprueba este proyecto el miércoles, recién a fines del 2027, vamos a tener la ley en vigencia. Pero estos señores consideran que es muy poco tiempo. Entonces, eso me habla de un ánimo de dilatar. ¿Qué es lo que está al fondo de toda esta pelea, de estos gritos, de estos insultos, de estas amenazas, descalificaciones entre los presidentes de los clubes? Que este año hay elecciones. Claro, se elige al sucesor de Milán. Entonces, lamentablemente, la aprobación de esta ley después de 10 años está cruzada por muchos intereses y por presidentes de clubes que a lo mejor legítimamente aspiraban a ser presidente de las dos instancias, ¿no? De la liga y también de la federación.